Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Ukraine, the determination of every country represented here at NATO remains rock solid. En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre. Lo vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional, como no, pero también lo vamos a hacer ante el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y también ante las instituciones multilaterales. Porque lo que queremos hacer es defender la dignidad de la democracia española dentro de nuestras fronteras en Europa y también ante las instituciones multilaterales. Mi objetivo es hablar de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en las familias y en los centros de trabajo, y no de los problemas de los políticos, las tergiversaciones de algunos de ellos y la falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen. Creo que esto debe de ser algo residual en la agenda política nacional, aunque hoy por hoy, lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo y en esta legislatura, en su totalidad, no se está hablando de los problemas de los españoles, sino de las cuitas entre políticos para seguir ejerciendo el poder. La amnistía para que me votes, el referéndum para que me mantengas. No hablar de las investigaciones judiciales, sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial. Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, pero no tengo su teléfono porque ya es en la que se suele reunir en habitaciones de hotel por empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a la Chalana y estaba llena de socialistas, con lo cual tampoco pudimos ir ahí. Luego llamamos al Ramsés, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del Partido Socialista, y tampoco había sitio. Y nos tomamos una Coca-Cola en un bar petado de gente, frente a todo el mundo, una persona a la que conozco. Punto. Ya no sé qué más puedo decirles al final. O sea, yo encantado de que del periodismo libre, ayer tuvimos un debate súper interesante en el Senado sobre el periodismo, yo creo en él totalmente. Si para la cadena SER es noticia esto, frente a que la mujer del presidente del gobierno firme cartas recomendando empresas que luego contrata a su marido, y más importante que el señor Serrano se reúna con una persona a la que conoce tomando una Coca-Cola delante de todo el mundo, si es más noticiable, bueno, si es más noticiable una gotera en una obra que una trama con armas. Y hoy, nuevamente, todos salen a la defensa de la señora Ayuso y su secretario general, el señor Serrano, ha proferido gravísimos insultos contra la política. Ha hecho afirmaciones de las que me da vergüenza que alguien me identifique con una forma de hacer política denigrante, mentirosa, una forma de hacer política que ojalá la hubiéramos dejado hace mucho tiempo atrás, pero que hoy en el Partido Popular está más viva que nunca, porque no quieren dar explicaciones, porque no quieren comisiones de investigación, porque no quiere que se sepa aquello que hicieron durante este periodo y empiezan a tirar piedras y no son capaces de dar ni una sola explicación de lo que están haciendo. Y como veo que se me acaba el tiempo, voy a hablar de una cuestión que usted no me va a poder refutar, señor del Partido Popular: la corrupción. La corrupción. Hoy, estos días, se está juzgando en Valladolid la perla negra, una de las enésimas tramas de corrupción en las que está inmerso el Partido Popular. Casualmente, nuestro presidente era el presidente de la Comisión de Garantías Democráticas del Partido Popular en los tiempos de la Púnica, de la Gürtel. El señor que tenía que vigilar que en el Partido Popular no hubiese corrupción es Mañueco.
Y recuerdo las innumerables tramas de corrupción en las que está inmerso el Partido É un dereito que ten o Congreso dos Diputados a través das súas maiorías, e se o conforman e queren falar das actuacións que se fixeron nas comunidades autónomas e chaman a calquer membro do goberno da comunidade autónoma, por suposto que acudiremos, se a nos obriga, e acudiremos contando a verdade, e teño que decirlo con absoluta tranquilidade. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Bueno, pues ya hemos llegado al final de otra semana. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos a este lugar en el que cada día nos relajamos en torno a una taza de café, y eso en un panorama como el de los medios de comunicación y como el de la información, que no invita precisamente a estar muy relajado, no invita precisamente a estar muy cómodo en estos tiempos de sosiego. Estoy pensando, la semana que viene me gustaría escribir algo acerca de esto, porque estaba recordando precisamente estos días, a cuenta del clima de crispación, de polarización tan extraordinario que hay. Ya os he dicho aquí en otras ocasiones que tengo la impresión de que esto tiene más que ver con una estrategia electoral por parte del Partido Popular que con otra cosa, desgastar mucho al electorado para que el día que lleguen unas elecciones la gente dé por hecho que lo que hace falta es un cambio y la solución está en su partido. Pero claro, mientras tanto, por el camino te llevas la ansiedad de un montón de gente por delante, a las instituciones las pones en una situación de máxima tensión. Me parece muy poco, una consideración bastante pobre del Estado. Pero más allá de la estrategia, hay una cosa que estaba recordando precisamente ayer. Yo viajé a Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre, semanas después del atentado del 11 de septiembre. Y fue tal el choque que golpeó a la sociedad norteamericana y a Nueva York, concretamente, que todas las instituciones se pusieron a trabajar en un montón de planes de prevención y de apoyo a los ciudadanos. Recuerdo, por ejemplo, que en el metro estaba inundado de carteles con un número de teléfono que preguntaban: ¿te sientes angustiado? ¿Sientes desasosiego? ¿Necesitas conversar con alguien? Y había muchos teléfonos de psicólogos pero todo esto organizado institucionalmente, para que la gente pudiera contactar con alguien, pudiera hablar con alguien y pudiera tratarse. Claro, yo pensaba, una sociedad tan ultraliberal como la norteamericana, que tiene esa consideración también tan vacía sobre el Estado, y sin embargo fue muy consciente de la necesidad de darle soporte a la gente en un momento de tantísima angustia y desesperación. Por el impacto que habían recibido, muchos de ellos no tenían familiares, había muchísima gente que sí, pero muchos de ellos no tenían familiares en las Torres Gemelas, pero solamente las imágenes, la sensación de inseguridad, la cuestión tan atroz que vivieron. Y claro, pensaba, aquí en España no se ha preguntado nadie en qué situación se ha quedado la ciudadanía después de un choque tan gigantesco como el que se produjo con los confinamientos, con la pandemia, porque más allá de los fallecidos, más allá del impacto de la enfermedad, el choque emocional para la gente fue gigantesco. Muchos psicólogos dicen que nunca habían tenido los problemas a los que se están enfrentando ahora en las consultas, por ejemplo, con los adolescentes, con los menores. Hay muchísimos que están diciendo que nos encontramos ante, de pronto, de la explosión de un montón de patologías que parecían ocultas y que ahora están reventando, con un montón también de adultos que están canalizando la angustia. Y es normal, si uno echa la vista atrás, aquí vivimos de todo. Estábamos viendo prácticamente los muertos un día tras otro, las cifras gigantescas. Oíamos noticias de gente fallecida que tenía que esperar en el congelador, en el camión congelador de una empresa porque no había sitio en las funerarias, el Palacio de Hielo en Madrid convertido en una morgue. Oímos cosas verdaderamente atroces. Familiares que no podían ir a recoger a sus mayores porque estaban en las residencias de donde no podían salir. Oímos cosas verdaderamente graves. Y sin embargo se dio por hecho que lo íbamos a superar, que pasaríamos página. Mucha gente lo hizo, pero hay mucha gente que no.
Bueno, si a todo esto le sumas que después hemos visto la amenaza de una guerra nuclear en Rusia, el Oriente Medio que vuelve a estar en... Todas esas cosas van pasándole factura a la gente. Si encima incrementas la presión política hasta estos niveles, yo creo que estamos generando una generación, estamos haciendo una generación con un daño gigantesco, ¿no? Alguien debería tener la preocupación de ocuparse de todo esto. Bueno, pensaba en eso porque digo, la semana que viene me gustaría escribir sobre esto, pero es que si le añades la crispación, el desasosiego político, pues ya la combinación es explosiva. Bueno, no es que vayamos a hablar de eso hoy porque es viernes, pero como los viernes aprovechamos para relajarnos un poco y cambiar el tono, porque este es un programa que se sirve, es un café de puchero, porque está cocinado a fuego lento durante el resto de la semana, habida cuenta de que yo a esta hora, cuando estés escuchando esto, estaré en alguna tertulia televisiva acompañado de mis suscriptores, mis mecenas cafeteros, mis padrinos, mis protectores. Ya sabéis que hemos inaugurado un grupo en WhatsApp para los que sois suscriptores de la cafetera, para poder comentar durante las tertulias, como estoy ahí sentado en las mesas de las tertulias, en ocasiones en territorios muy hostiles. Pues me siento muy acompañado por los mecenas de la cafetera. Hemos hecho un grupo de WhatsApp y la verdad es que es muy divertido. Yo siempre les pido, sacad alguna captura, por lo menos que se vea mi cuerpo hercúleo guapo a través de la tele, pero estamos manteniendo conversaciones durante las tertulias y me ayudan también a configurar un poquito el discurso, a hacer mejores análisis, a tener mejores argumentos, incluso datos. En ocasiones pues me envían, mírate este link cuando estamos durante la tertulia, así que nos viene muy bien. Sirve para proyectar también vuestras opiniones a través de la televisión. No solamente es una cuestión de compañía, que es muy bien recibida y muy alegremente recibida, pero también lo hemos planteado como una manera de que a quienes os gusten las tertulias, a quienes os gusta esto, tengáis la oportunidad también de que vuestra voz se escuche en algo, siempre que se pueda. Claro, pues no siempre puedo intervenir en la medida y de los temas que me gustaría, pero que se escuche un poquito más lo que pensáis sobre las cosas, especialmente a los que os gustan estas cosas de las tertulias y del análisis en televisión, que lo seguís y que siempre decís, me gustaría decir esto, pues este es el canal. Así que hazte suscriptor y únete a nuestro grupo cafetero. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pero no es la única cosa por la que hacerse suscriptor cafetero, que tenemos un montón de razones. Apoyar a este programa, apoyar a que se escuchen a personas que normalmente no tienen cabida en los medios de comunicación, cuyos discursos no tienen espacio en los medios, apoyar que cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático, con la emergencia climática, o cuestiones relacionadas con la solidaridad, batallas contra la pobreza, que todas estas noticias tengan repercusión en los medios de comunicación, sucede gracias a que gente como vosotros apoyáis eso en el espacio informativo, en el espacio de los medios. Así que os pedimos que nos apoyéis, que si lo has dudado en alguna ocasión te hagas suscriptor, porque ya sabéis que la cafetera se sostiene exclusivamente gracias a eso, y os damos las gracias a todos aquellos que ya lo estáis haciendo, que ya estáis apoyando. Bueno, esto como forma de saludo y agradecimiento a quienes lo hacéis. Pero fijaos, es que esta es una semana, los viernes, ahora vamos a repasar las portadas de los periódicos, porque veréis que tenemos una imagen, yo creo que es poderosísima. Pedro Sánchez visitó ayer el laboratorio forense del Valle de los Caídos, de Cuelgamuros. Allí, con los restos de las personas que están siendo analizadas, asesinados por el franquismo, esclavos que trabajaron en las obras de construcción del mausoleo de Franco, ayer, ni más ni menos que un presidente del gobierno, bajó hasta las catacumbas, fue fotografiado, las imágenes son atroces, espectaculares, están en la portada del periódico El Mundo, en la portada del periódico La Razón. A la derecha le ha sentado esto, ha sido un auténtico calambrazo. Y claro, dice, por ejemplo, el periódico El Mundo que Sánchez está lanzando el Valle de los Caídos contra el PP y contra Vox, contra la derecha y la extrema derecha, con sus discursos tan ambiguos sobre la dictadura y sobre el franquismo. La imagen yo creo que va a tener un impacto internacional extraordinario. Está en la portada del periódico El Mundo, está en la portada del periódico La Razón. Sánchez y los huesos de Cuelgamuros es un espectáculo canalla, dijo el presidente, y publica hoy el periódico La Razón mientras se ve a Pedro Sánchez. Claro, yo creo que es una imagen muy poderosa por varias razones, porque es la primera vez que vemos a un presidente de gobierno involucrado directamente en una cuestión como esta, que además lleva la imagen
de la tragedia a las portadas de los periódicos. No ha habido muchas portadas de la prensa dedicadas a esta cuestión, y más con los restos de los fallecidos en la imagen, que es tan gráfica, tan pedagógica, tan representativa, que se pueden ver. Creo que es una imagen muy, muy poderosa. Ayer hablaba, sin embargo, con Emilio Silva, me decía, ya, pero han olvidado de nuevo a las familias, porque más allá de esa cuestión que rodea a esta imagen, a este lugar, esto es un drama familiar extraordinario. Dice, y los familiares han intentado acceder allí porque están sus ancianos allí enterrados, están sus abuelos enterrados allí, y nadie les ha permitido acceder hasta ahora. Y en ese sentido es verdad, tiene razón Emilio Silva, hay un abandono, un descuido. Creo que ayer, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica manifestó sus quejas precisamente en esta materia en el debate público a través de las redes sociales, contestaron desde el gobierno, y creo que se va a abrir un canal para que puedan acceder los familiares, pero han sido ignorados hasta este momento. Sin embargo, yo creo que hay como dos espacios diferentes. Ese es uno de ellos, sin duda, como dice Emilio Silva, seguramente es el más importante, pero creo que también que hay un espacio para la reflexión, que hay un espacio también para la pedagogía, y que esta imagen es enormemente poderosa, en mi opinión, más allá de esto que decía Emilio, que desde su perspectiva que tiene toda la razón, ¿no? Pero bueno, hoy está en portada de los periódicos. Pero como os decía, todas estas noticias tienen espacio en los medios, en la cafetera, gracias a vuestra ayuda. En una semana en la que además hemos vivido cosas alucinantes. Esta semana conversamos con Francho, el padre de uno de los 6 de Zaragoza. ¿Sabéis estos chavales que se manifestaron frente a un acto de la extrema derecha? Aquello produjo una intervención policial muy, muy intensa. Hubo 6 detenidos y, si nada lo impide, a partir del día 10 de la semana que viene, entrarán en la cárcel. Son chavales jóvenes. El padre de uno de ellos nos contaba precisamente la forma en la que la vida de estos chicos quedará frenada, quedará detenida por haber salido a reivindicar valores democráticos frente al discurso del odio de la extrema derecha en esa intervención policial que además tuvo un juicio tan dudoso. Hablábamos precisamente con Francho Aijón, uno de los padres de los 6 de Zaragoza. Si lo estuviéramos pidiendo a un gobierno de PP Vox, pues bueno, entendería que ellos tienen un electorado que evidentemente no va a corroborar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Pero ya que el electorado, la mayoría de gente que ha votado un gobierno progresista quiere evidentemente derogar la ley Mordaza, y esto es consecuencia de eso, pues bueno, pues ojalá entren antes que después y mi hijo no tenga que pisar la cárcel. Así pedía Francho Aijón, el padre de uno de los 6 de Zaragoza, que el gobierno contemplase el indulto u otras herramientas para que no tuvieran que pisar la cárcel. Aquí en la cafetera decía Francho Aijón esta semana que se les estaba frenando y además castigando, que se había hecho un proceso judicial para poner en evidencia la protesta social. Bueno, muy interesante esta conversación que mantuvimos esta semana con el padre de uno de los 6 de Zaragoza aquí en la cafetera. Una semana que ha estado cargada por el debate, este choque institucional entre las comisiones de investigación que se han abierto para buscar cuáles han sido los elementos más débiles de los contratos que se abrieron durante la pandemia para la compra de mascarillas y todo esto, y casos de corrupción que se han producido. Sabéis que hay 2 comisiones de investigación abiertas. Hay una comisión de investigación en el Congreso que votó el Partido Socialista y que pretendía investigar esto. ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid, que es donde está ya todo esto, intentaron abrir una comisión de investigación para ver los contratos relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso y todo esto, y el Partido Popular se negó. Así que en el Congreso se abrió una comisión de investigación. Se abrió otra, el Partido Popular respondió abriendo otra comisión de investigación, pero en el Senado, en la otra Cámara. Porque como allí tienen mayoría y la pueden controlar, no querían formar parte, votaron en contra, además, en el Partido Popular, la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Y abrió la suya propia en el Senado, a la que también votó a favor el Partido Socialista. Así que el PSOE apoya a las dos. El Partido Popular solo la que cree que puede sacar rentabilidad. Y este debate nos ha estado acompañando a lo largo de toda la semana, porque además hay un choque institucional que no tiene precedentes, que no se había producido antes. La Comisión del Senado está anunciando que quiere llamar a declarar
a la presidenta del Congreso de los Diputados. Así que tenemos a dos instituciones a cuenta de la corrupción que están colisionando. Bueno, el caso es que el PP intenta ocultar las revelaciones en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso con más ruido. Fijaos lo que ha ocurrido esta semana. Es que vais a alucinar. Resulta, yo entiendo que uno puede perderse en todos los capítulos que se vive con esto porque es alucinante, pero resulta que, sabéis que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer, Isabel Díaz Ayuso, cuyo discurso estaba casi más cerca muchas veces de la extrema derecha que de la derecha, o de esa derecha populista al estilo de Donald Trump, con muchas provocaciones, siempre metiendo el dedo en el ojo a la oposición, criticándoles en cuestiones que no están nunca muy relacionadas con la política regional, sino con cuestiones más nacionales, un poquito para tener visibilidad. Bueno, es un personaje que se ha convertido en un protagonista, en una especie de icono para la derecha y para la extrema derecha. Bueno, resulta que desde su gobierno, para enredar contra el gobierno de Pedro Sánchez, contra el gobierno central, deciden abrir una investigación y denunciar a una serie de empresas. Y entonces un tal Alfonso Serrano, que es la mano derecha de esta mujer, de Isabel Díaz Ayuso, se presenta en la Fiscalía y denuncia a un grupo de empresas, pensando que con esto iba a desgastar al gobierno, sin darse cuenta de que una de esas empresas tenía como comisionista a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y eso destapa un caso que se está investigando para ver si hay corrupción detrás o no, destapa un caso de fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y se monta un lío monumental. Bueno, ¿y sabéis lo que ha ocurrido? Sabéis que Isabel Díaz Ayuso compareció ante los medios de comunicación diciendo eso es un asunto privado. Incurrió en varias mentiras, con lo cual ya lo convirtió en un asunto también personal. Pero dijo, eso es un asunto privado de esa persona, de mi pareja, aunque sea mi pareja, de esa persona. Bueno, pues para ser un asunto privado esta semana han pillado a Alfonso Serrano, esa persona que denunció a estas empresas, su mano derecha, reunido con la pareja de Isabel Díaz Ayuso en una cafetería. Ayer le pidieron explicaciones y Alfonso Serrano, en lugar de explicar qué hacía sentado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se supone que era un particular, pues decidió encender el ventilador e insultar al Partido Socialista. Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, pero no tengo su teléfono porque ella es la que se suele reunir en habitaciones de hotel por empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a la Chalana y estaba llena de socialistas, con lo cual tampoco pudimos ir ahí. Luego llamamos al Ramsés, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del Partido Socialista, y tampoco había así. Y nos tomamos una Coca-Cola en un bar petado de gente, frente a todo el mundo, una persona a la que conozco. Punto. Ya no sé qué más puedo decirles al final. O sea, yo encantado de que del periodismo libre, ayer tuvimos un debate súper interesante en el Senado sobre el periodismo, yo creo en él totalmente. Si para la cadena SER es noticia esto, frente a que la mujer del presidente del gobierno firme cartas recomendando empresas que luego contrata a su marido, y más importante que... Firme cartas de empresas que luego contrata a su marido. Su marido no ha contratado a ninguna empresa. No, lo que pasa es que la mujer del presidente del gobierno firmó una carta de recomendación para una empresa que luego acudió a concursos públicos pidiendo financiación para proyectos. Se los dieron, pero es una empresa muy conocida. Pero es igual, da igual, porque aquí todo vale, todo se enreda, todo vale para descalificar, meter la mano y no explicar lo que a cada uno le corresponda en el territorio que le corresponda a cada uno. Bueno, el caso es que es alucinante esto. Fijaos, con lo de las parejas también hay un elemento que no se está poniendo muy en evidencia. Yo lo llevo en el catálogo de argumentos para las tertulias para hoy. A las parejas de los políticos, claro que hay que fiscalizarlas. Se habla mucho de esto estos días. No, hombre, es que es su pareja, ¿cómo se va? Pues por supuesto que hay que fiscalizarlas. De hecho, las leyes, la ley de ejecutivos, de profesionales en lo público, obliga, la ley de altos cargos, obliga a las parejas y situaciones análogas, dice, a las parejas y familiares cercanos, matrimonios, también a declarar sus patrimonios. ¿Por qué? Porque se da por hecho que efectivamente alguien puede enriquecerse por tener un familiar dentro de la administración. Así que se obliga a que expliquen sus patrimonios. Esto afecta a la señora Ayuso, afecta al señor Pedro Sánchez y afecta a quien afecte. Y no pasa nada. La fiscalización no es mala. En eso consiste la democracia, consisten también los contrapoderes y los contrapesos, y no ocurre, no es malo, es bueno, de hecho, es sano y es higiénicamente democrático. Pero, bueno, cada uno intenta escamotear la responsabilidad que le toca, y la derecha
para contrarrestar esto que le está ocurriendo a Isabel Díaz Ayuso, también se ha montado un caso en torno a la mujer del presidente del gobierno que, la verdad, en este momento, por lo menos con la información que se ha publicado hasta ahora, es absolutamente endeble, porque lo único que sabemos es que se ha reunido con algunas personas que trabajan con la administración, directa o indirectamente, o reciben financiación pública de la administración. Que esto es que se reúnan, no es un delito, no lo ha sido. Y, hombre, la línea debería estar en que sea delito, porque si no, no es que se haya beneficiado, nadie la está acusando de haber cobrado dinero, ni de haberse beneficiado de alguna manera. Dicen, no, pero luego la apoyaron anunciándose en sus másters, no sé qué, pero son cosas muy pequeñas, muy endebles. No es que el máster sea de ella y el dinero se lo lleve la bullaca simplemente por haberse reunido, no es que vaya a su cuenta corriente. Pero bueno, el caso es que bien está que se fiscalice y bien está que se investigue, ya está. Pero esto nos acompaña a lo largo de toda la semana, está en las portadas de los periódicos permanentemente, y mientras tanto, pues esas comisiones de investigación tienen un gran protagonismo. Mientras tanto, claro, hay algo que es alucinante, porque ayer vimos, a este señor, Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso, diciendo, bueno, pues por lo menos no me he reunido en un prostíbulo, como hacen los del gobierno, los del Partido Socialista, introduciendo esta... Vimos a María Jesús Montero poniendo esto en evidencia, diciendo, no puede ser que el PP esté permanentemente ensuciando la vida pública. Y hoy, nuevamente, todos salen a la defensa de la señora Ayuso, y su secretario general, el señor Serrano, ha proferido gravísimos insultos contra la política. Ha hecho afirmaciones de las que me da vergüenza que alguien me identifique con una forma de hacer política denigrante, mentirosa, una forma de hacer política que ojalá la hubiéramos dejado hace mucho tiempo atrás, pero que hoy en el Partido Popular está más viva que nunca, porque no quieren dar explicaciones, porque no quieren comisiones de investigación, porque no quiere que se sepa aquello que hicieron durante este periodo y empiezan a tirar piedras y no son capaces de dar ni una sola explicación de lo que están haciendo. Ya lleva tiempo el señor Feijóo sin explicar por qué las empresas de su cuñado tuvieron ganancias millonarias o por qué el señor Moreno Bonilla no da explicaciones a propósito de que un alto cargo de salud, igual que ocurre en otros gobiernos, al día siguiente de haber adjudicado a empresas privadas más de 40 millones de euros, haya sido contratado por esa misma empresa privada, teniendo o no teniendo conocimiento de esas incompatibilidades. Porque ellos permanentemente están ensuciando la vida pública, la vida política, con mentiras, con falsas afirmaciones y, por tanto, no siendo capaces de poner las instituciones, la legitimidad que dan los votos en el centro del bienestar y del interés general. Ya sé que uno llega, cuando escucha esto, ya resulta tan agotador que además corre el peligro de que nos perdamos en tantas acusaciones, en tantos capítulos, en tantos fascículos, en tantas cuestiones como estas, ¿no? Pero creo que es importante porque, más allá del desasosiego que produzca la información, lo cierto es que este clima sí que tiene responsables, sí que se va introduciendo esa mancha de corrupción. Bueno, ayer precisamente pidieron, sabéis que es posible que llamen al presidente de Galicia, porque claro, unos partidos han empezado a echarse en cara las contrataciones a los otros partidos. ¿Que yo compré mascarillas? Pues no veas tú. Bueno, es verdad que esto por lo menos nos debería servir para unificar unos protocolos de emergencia por si volviera a ocurrir una cosa parecida, que sabéis que se hicieron contratos de emergencia que eran muy poco fiscalizables. Algo deberíamos aprender de esto y evitar que vuelva a ocurrir. Pues bien, creo que una de las intenciones de la Comisión de Investigación del Congreso es llamar al sucesor de Feijóo en Galicia, a Rueda. Ha dicho que va a acudir con total tranquilidad si es llamado por esa comisión de investigación, porque también están siendo observados con mucha atención los contratos que firmó el propio Feijóo en Galicia y que afectan ahora a Rueda, las compras, las adquisiciones y a las empresas de familiares relacionados con aquel momento. A mí lo que me preocupa é que esta comisión que se crea no Congreso non se teria creado en ningún caso se non houber antes os escándalos, ese sí, en vía judicial con datos que estamos coñecendo increíbles, que se van coñecendo ademais
de xeito progresivo cada vez con máis gravedade e que afectan a cargos moi renombrados do Partido Socialista e familiares de cargos moi importantes do Partido Socialista e, polo tanto, se reacciona con este tipo de actuacións. Dito desto, é un dereito que ten o Congreso dos Diputados a través das súas maiorías e se o conforman e queren falar das actuacións que se fixeron nas comunidades autónomas e chaman a calquer membro do goberno da comunidade autónoma, por suposto que acudiremos, se a nos obriga, e acudiremos contando a verdade, e teño que decirlo con absoluta tranquilidade. Bueno, pues así el sucesor de Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta de Galicia decía que si tiene que comparecer, comparecerá, y en este cruce de reproches que se lanzan y de reclamaciones de comparecencias de unos partidos a otros, pues vimos esto. Ayer precisamente, claro, porque el Partido Popular saca pecho, señala los casos de corrupción destapados en torno al Partido Socialista, ya lo sabéis, el asesor de un ministro, el tal Koldo, asesor de Ábalos, que entonces participó presuntamente en las comisiones por la venta de mascarillas. Mientras esto está siendo investigado, el Partido Popular contraataca, intenta hacer esto, mientras el Partido Socialista les señala a ellos por haber comprado también en sus administraciones, haber comprado mascarillas a precios desorbitados y con comisionistas, bla, bla, bla. Bueno, todo este lío que tenemos montado. Y ayer Podemos hizo un guiño, la verdad, en Castilla y León, que me pareció muy ingenioso. Dijo, ya, sí, aquí todos lanzándose, pero el único partido al que no han encontrado casos de corrupción hasta ahora, incluso habiendo estado en las administraciones, han sido a nosotros. Y como veo que se me acaba el tiempo, voy a hablar de una cuestión que usted no me va a poder refutar, señor del Partido Popular, la corrupción. La corrupción. Hoy, estos días, se está juzgando en Valladolid la perla negra, una de las enésimas tramas de corrupción en las que está inmerso el Partido Popular. Casualmente, nuestro presidente era el presidente de la Comisión de Garantías Democráticas del Partido Popular en los tiempos de la Púnica, de la Gürtel. El señor que tenía que vigilar que en el Partido Popular no hubiese corrupción es Mañueco. Y recuerdo las innumerables tramas de corrupción en las que está inmerso el Partido Popular. Yo le voy a hacer una pregunta concreta, señor del Partido Popular. Finalizo ya. Podemos lleva 9 años en política institucional, con responsabilidades en el Gobierno de España. 0 casos de corrupción. Sin embargo, a ustedes les han calificado como una organización criminal para delinquir. Esa es la diferencia sustancial entre ustedes y nosotros, que nosotros proyectamos a las personas por encima de todo y que nosotros no tenemos ni un caso de corrupción, cosa que ustedes no pueden decir. Se lo digo a usted y al de Soria, que no sé cómo se llama. Muchas gracias. En ese sentido, pues tenía razón precisamente cuando decía, nosotros no nos han encontrado ninguna, no pueden decir ustedes lo mismo, no nos han encontrado ningún caso de corrupción. Bueno, el caso es que el debate de la corrupción, que sigue en el debate público, pensábamos que esto después del 15M habría sido superado, y más en España. Bueno, luego está la ironía y la caradura que tienen algunos, porque la vida pública, el debate político, está muy intoxicado, lo sabemos, está muy turbio y dan ganas de bajarse, pero hay responsables. Bueno, pues esta semana Núñez Feijóo ha lamentado que no se esté hablando de los problemas reales de los españoles. Y lo dice Feijóo, le fueron a hablar a Noé de inundaciones. Y mi objetivo es hablar de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en las familias y en los centros de trabajo. Y no de los problemas de los políticos, las tergiversaciones de algunos de ellos y la falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen. Creo que esto debe de ser algo residual en la agenda política nacional, aunque hoy por hoy, lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo y en esta legislatura, en su totalidad, no se está hablando de los problemas de los españoles, sino de las cuitas entre políticos para seguir ejerciendo el poder. La amnistía para que me votes, el referéndum para que me mantengas. No hablar de... Esto es muy gracioso. A mí, vamos, es muy gracioso si no fuera una tragedia. Es lo que más me llama la atención porque es el auténtico, el verdadero bombero pirómano. Ya vengo yo a apagar el fuego que yo mismo he incendiado con una balsa de diésel. Bueno, el caso es que Feijóo lamenta que no se hable de los problemas que preocupan a los españoles, pero fijaos, ayer sí hubo un momento para estas cuestiones. Luego, no es que no se hable, se habla. Lo que pasa es que no tiene trascendencia. Pero fijaos, ayer Isabel Rodríguez reconoció
como una de las tareas pendientes la reforma de la financiación autonómica. Es un problema que afecta a los ciudadanos. Bueno, que es una tarea pendiente. La financiación autonómica, sin duda, es una tarea pendiente. El Gobierno ya ha manifestado, la ministra y el presidente del Gobierno han manifestado nuestra voluntad de querer abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. También vimos precisamente a Luis Planas, al ministro de Agricultura, diciendo que el Gobierno pretende incluir el debate de la venta a pérdidas también ahora mismo en la agenda política. Y un tercer elemento, yo creo que es absolutamente fundamental. Francia lo ha planteado muy activamente. Yo creo que no es el enfoque correcto, pero en fin, este es otro debate en relación con la ubicación de las centrales de compra de las grandes cadenas de distribución agroalimentaria europeas, pero efectivamente, ¿cómo conseguimos que, por ejemplo, en el último año en España exportamos al exterior 70.431 millones de euros en productos agroalimentarios? 2/3 se exportaron en el marco de la Unión Europea. ¿Cómo conseguimos que todas esas transacciones tengan, desde el punto de vista, digamos, legal, en la misma cobertura que lo tendría una transacción que tenga lugar en territorio nacional, en territorio de España? Por tanto, ese tercer elemento es muy importante. Y un cuarto elemento que subrayé, estamos pendientes, ya hemos contribuido los Estados miembros a un informe de evaluación en relación con la directiva del 19, y en ese informe de evaluación y en el debate pretende España, pretendemos nosotros, pretende el Gobierno, el introducir el debate de la venta a pérdida, es decir, de la destrucción de valor en relación con ese tema. Lo compartí ayer mismo por la tarde con el Consejo Asesor de AICA en relación con todos estos temas, porque yo creo que es un elemento absolutamente fundamental. Y no solamente eso, también vimos ayer precisamente a Yolanda Díaz en un anuncio, un acuerdo para evitar los despidos automáticos a aquellas personas que se vean afectadas por una incapacidad permanente. Hemos demostrado, lo dije aquí, que una palabra, una coma en el derecho lo puede cambiar todo, que todo avance conlleva alguna rebeldía. Todo cambio del paradigma acarrea un enfrentamiento contra las injusticias, contra el carácter acomodaticio del tejido social e institucional. Creo que lo tenemos claro. Hemos venido a cambiar aquello que va en contra del bien común, con diálogo, con acciones eficaces, con impacto material en el presente y en el futuro de las personas. En esta ocasión lo que hacemos es justamente evitar el despido automático, la extinción de una relación laboral automática sencillamente por la declaración de una incapacidad permanente en nuestro país. Así que sí, se hacen cosas que no están relacionadas con la colisión entre partidos políticos, pero bueno, mientras tanto se ha dado ya el pistoletazo de salida para la campaña electoral, para las autonómicas, para la campaña electoral en Euskadi. La campaña vasca empieza con candidatos renovados, con empate técnico, dice el periódico El País. PNV y EH Bildu llegan muy ajustados, muy igualados a las elecciones del 21A, dice ese diario. En el diario.es, que dirige Ignacio Escolar, Euskadi arranca la campaña más abierta por el desgaste del PNV y la posibilidad de una primera victoria de EH Bildu, dice el diario.es esta mañana en su portada. En Público.es arranca la campaña electoral que podría poner fin a la hegemonía del PNV en Euskadi. Efectivamente, ayer la campaña se dio el pistoletazo de salud. ¿A quién vimos? A Juan López de Uralde, que sabéis que es candidato por Álava. Y a nosotros no nos sorprende. Lo único que nos sorprende, y nos preguntamos, ¿qué hace EH Bildu votando a favor de esa ley? ¿Qué hace EH Bildu votando eso? Es absolutamente contradictorio en una situación en la que estamos, que es dramática y no se habla de ella. Pero si veis los datos estadísticos, habréis visto que en este invierno que acaba de terminar, la temperatura media en Álava está 3 grados por encima de la media de los últimos años. En el año 2023, las temperaturas medias en Euskal Herria y en concreto en el territorio de Álava subieron 2,5 grados por encima de la media de los últimos 50 años. Es dramático lo que está pasando. Ayer mismo hablaba con un viticultor en La Rioja Alavesa, hablábamos de cómo el cambio climático está teniendo un impacto real sobre el sector primario. Es que los viticultores están viendo cómo cada año tienen que hacer la vendimia antes, porque las temperaturas están subiendo de manera dramática.
Y ante eso, ¿cuál es la respuesta que se nos propone? La respuesta que se propone es una respuesta que viene inspirada por Repsol. Así no, por ahí no. ¿Y quién puede...? Bueno, pues eso decía Juan López de Uralde ayer en esta apertura de campaña, mientras arranca esa campaña electoral que podría poner fin a la hegemonía del PNV en Euskadi, como dice Público.es, con el ascenso en las encuestas, por lo menos en este momento, de H. Bildu. Bueno, como os digo, en España, en todo caso, la imagen que tiene un gran impacto visual, gran protagonismo, es la de Pedro Sánchez en la cripta del Valle de los Caídos, en el laboratorio forense que analiza los restos. Es una imagen muy poderosa. Y ayer, precisamente, también criticó la ola de revisionismo ultraderechista que vive este país a manos de la derecha y la extrema derecha. En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre. Lo vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional, como no, pero también lo vamos a hacer ante el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y también ante las instituciones multilaterales. Porque lo que queremos hacer es defender la dignidad de la democracia española dentro de nuestras fronteras en Europa y también ante las instituciones multilaterales. Eso decía Pedro Sánchez. Bueno, aquí en España estamos con la mirada puesta en estas horas en los problemas internos, pero fuera, ya sabéis, hemos hablado a lo largo de toda la semana de los asuntos relacionados con Gaza, Oriente Medio, de la situación de enorme inestabilidad, preocupación que hay en torno al miedo a la escalada, que se produzca ahí un problema de mayor gravedad todavía, el bombardeo en Siria por parte de Israel de un consulado de Irán, que hace que el temor a la respuesta se haya apoderado también del debate político en la información internacional. También en lo relacionado con Ucrania. Hemos visto a Blinken en las últimas horas diciendo que Ucrania se unirá a la OTAN. Ukraine, the determination of every country represented here at NATO remains rock solid. Lo ha dicho de nuevo diciendo que ahora hay que determinar la hoja de ruta para que eso suceda. No es que lo esté anunciando como algo inminente, pero sí que lo dice de forma tan explícita. Así que el mundo se conforma de esta manera. Bueno, vamos a hablar ahora con Pilar de la Peña para ver de qué forma también los medios de comunicación internacionales se han referido a nuestro país. ¿De qué han hablado? Hoy tenemos un catálogo de cosas interesantes porque vamos a hablar de eso con Pilar de la Peña. Después vamos a hablar con Ana Pastor. Una noticia que ha sido portada en medio planeta, ha tenido una enorme repercusión, lo hemos visto en la BBC, lo hemos visto en la CNN, lo hemos visto también en los medios de comunicación latinoamericanos. Ha sido la entrevista a Rubiales en exclusiva por parte de El Objetivo de Ana Pastor. Como el periplo personal, de pronto les llaman, les conceden la entrevista, se tienen que coger un avión a Punta Cana, realizar esa entrevista. Ha estado lleno de anécdotas ese viaje, como hablamos cada semana de alguna cuestión relacionada con el cine, con la televisión, con los documentales, con la actualidad con Ana Pastor. Le he dicho, oye, esta semana déjame que nos saltemos esto, porque nos tienes que contar ese periplo, habida cuenta de que lo estoy viendo en las portadas de un montón de medios de comunicación internacionales y nos cuentas los detalles que no se han contado sobre esa entrevista a Rubiales. Así que vamos a conversar enseguida con Ana Pastor y vamos a hablar con Bartu también sobre videojuegos. Sabéis que los viernes en la cafetera se abre un capítulo para hablar de esta nueva forma de entretenimiento digital. Bueno, hay un videojuego que se llama Content Warning, que acaba de ser estrenado, que ya está, de pronto se ha vuelto enormemente viral, se ha vuelto loco todo el mundo, ha batido récords en Steam, 4,5 millones de descargas en solamente 24 horas, 200.000 jugadores simultáneos, se ha vuelto muy viral. Es un videojuego de terror, cooperativo. Le vamos a pedir que nos explique qué es lo que ha pasado a Bartu con este tema, porque es una auténtica pasada el fenómeno social que ha despertado el fenómeno fan en solamente unas horas. Y luego nos ha dicho Bartu que nos iba a hablar también de la figura de Akira Toriyama, que, bueno, es un auténtico icono en el arte de la caricatura asiática, el manga, el anime, y que además ha tenido una enorme influencia en los videojuegos. Le vamos a pedir a Bartu que nos hable de esto también aquí en la cafetera, así que tenemos todavía cosas por delante. Vamos a hablar con Pilar de la Peña y vemos el panorama internacional. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Recuerda que necesitamos tu ayuda para que este programa sobreviva.
y necesitamos que te hagas mecenas, que te hagas suscriptor. Si lo has sido y dejaste de serlo, este es el momento de volver al Hogar Cafetero, y si puedes apoyar la cafetera, te lo agradeceremos. ¿Escuchas la cafetera? Y no estás sola. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos aquí un capítulo para hablar de la prensa internacional, de cómo refleja la imagen de España en el exterior, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que ha habido mucho eco, ¿no?, del anuncio de Pedro Sánchez cuando dijo que España reconocerá el Estado palestino antes de julio. Sí, la verdad es que ya fíjate que todas las manifestaciones del presidente español con respecto al conflicto están teniendo bastante eco en los medios internacionales, y de hecho el compromiso que de hace unas semanas de que lo haría en esta legislatura ya había sido destacado, pero ahora al fijarlo en un horizonte temporal tan cercano, pues medios como el Financial Times, como Libération, como The Politico, Reuters, Midi Libre, en fin, hay multitud de medios de todo el globo que se están haciendo eco de ello y lo están poniendo de relieve, porque además este anuncio de que España pues tiene intención de reconocer el Estado palestino antes del verano, en el marco de pocos meses, coincide en general con un aumento, que además es lo que destacan algunos medios, como el propio Financial Times, con un aumento de la presión internacional hacia Israel, un poco por su ofensiva y por la estrategia que está siguiendo en Gaza, ¿no? Ha habido también críticas en otros países, y en este sentido pues se pone de relieve este compromiso adquirido por el gobierno español. Los medios que lo mencionan o que lo recogen destacan que también este anuncio ha sido hecho justo en el marco de una visita a Oriente Medio que ha realizado esta semana Pedro Sánchez, que le ha llevado a Jordania, a Qatar y a Arabia Saudí, y pues contribuye un poquito a esa posición de cierto liderazgo y de puente que está intentando tender España, y en concreto Sánchez, entre digamos los países más pro Israel y digamos el mundo musulmán y el mundo árabe en este campo, ¿no? De hecho, todos los medios que lo recogen, Libération, diario francés, por ejemplo, West France, otro medio francés de Político, pues subrayan que dentro de la Unión Europea Pedro Sánchez ha sido una de las voces más críticas con Israel, y que más ha intentado pues reivindicar otro enfoque dentro de la Unión Europea. Fíjate que con el tema del Estado palestino, los medios que lo recogen recuerdan que aunque en este asunto concreto la Unión Europea no tiene una posición común y hay una especie de división en dos bloques, unos en el que estaría España y otros países como Irlanda o Malta, que abogan por el reconocimiento unilateral lo antes posible, y otros como por ejemplo Alemania, que básicamente siempre intentarían que el reconocimiento del Estado palestino fuera de mutuo acuerdo con Israel y en el marco de la solución de los dos estados, de tal manera que no fuera una especie de gesto diplomático en favor de Palestina. Pero además hay bastantes medios internacionales que lo que destacan es que hay numerosos países en Europa que ya han reconocido al Estado palestino, ¿no? Incluso que desde 1988 hay 139 países de los miembros de la ONU que lo han hecho, y que en este sentido pues sería un gesto diplomático de cierto valor, sobre todo en este contexto. Y también hay bastantes medios israelíes que se hacen eco de ello, subrayando lo que esto podría significar, y por ejemplo The Jewish Chronicle, uno de los medios que lo destaca, lo que pone de relieve es que España lo haría de forma unilateral, ¿no? Aunque en bastantes de los medios también se recoge que Pedro Sánchez cree
que dentro de poco podría haber una masa crítica lo suficientemente amplia en la Unión Europea como para que fuera un gesto diplomático de bastantes más países miembros y que no fuera solo España, ¿no? Que España hiciera un poquito de líder y de estímulo, pero que esto provocara un efecto dominó y más países procedieran a reconocer el Estado palestino. Hemos visto también en el Telegraph que dicen que los partidos de derecha en España están blanqueando el pasado fascista de nuestro país. Sí, ese era el titular de un artículo que firmaba James Badcock, su corresponsal aquí en España, y que hablaba un poquito de toda la controversia que han suscitado esta especie de ofensiva contra la ley de memoria democrática que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas. En concreto ponía sobre todo el foco en el caso de Castilla-León, ¿no? Y en este proyecto de ley de concordia que ha anunciado el gobierno de esta región, que el propio artículo pues recordaba que fue el primero en el que se formalizó esta alianza del Partido Popular y Vox en un gobierno autonómico, y que luego pues es un mecanismo o una fórmula que han repetido en otras muchas comunidades autónomas. Pero en concreto el artículo de The Telegraph ponía de relieve y ponía el foco sobre todo en la ley de Castilla y León, porque destacaba que es una norma que rechaza describir a Franco como un dictador y el periodo que vivió España como una dictadura, y que también además, recurriendo a una serie de mecanismos de protección de datos, pues intentaba bloquear que se pudieran hacer públicas las identidades de criminales durante la Guerra Civil, ¿no? Y luego citaba a Emilio Silva, pues recordando un poquito todo el trabajo y todo el impulso que ha hecho a la causa de la memoria y, en cierta forma, a las leyes que se han ido aprobando en España en este campo. Y bueno, pues citaba sus palabras señalando que esta norma de concordia que quieren aprobar en Castilla y León pues es claramente un intento de blanquear el fascismo, ¿no? Y el de Telegraph señalaba un poquito eso, ¿no? Que estaba intentando pues cambiar todo el foco que se había puesto sobre las atrocidades cometidas por el franquismo para mencionar también los crímenes y las facciones de la izquierda, ¿no? Y que esto servía un poquito a la agenda de Vox, que le servía al partido de extrema derecha un poco para poder evidenciar y levantar esta bandera, aunque el propio diario británico recordaba, citando a historiadores como Paul Preston, que en Castilla y León, si nos limitamos a Castilla y León, hubo en torno a 2.000 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de izquierda durante la Guerra Civil, pero que la gran mayoría de los cuerpos fueron pues recuperados durante la dictadura, mientras que de los 17.000 ejecutados en la misma región por los escuadrones fascistas o por orden de los tribunales de la dictadura, pues la gran mayoría, y había miles de restos que seguían en las fosas comunes a la espera de ser exhumados. Oye, hemos visto también cómo en The Guardian daban visibilidad internacional a las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias y destacaban que se podían haber salvado 4.000 vidas. Sí, ese era también el titular de la información de The Guardian, ¿no? Que es uno de los medios internacionales que pues se ha hecho eco de las conclusiones y del informe de esta Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid, que señalaba y que había examinado, lo destacaba el propio The Guardian, pues toda la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante los primeros meses de la pandemia. Explicaba el diario que había sido una comisión puesta en marcha para intentar entender por qué en las residencias de Madrid pues el número de pacientes o digamos de personas mayores fallecidas había sido muchísimo más alto que en el resto que prácticamente en toda Europa, ¿no? Que la tasa de mortalidad en las residencias madrileñas había sido muy alta y pues intentaba explicar qué había sucedido, ¿no? Y explicaba pues que se habían recopilado testimonios de familiares de las víctimas, de personal de las residencias y de varios expertos. Y lo que ponía de relieve eran pues los datos. Primero, ¿no? Destacaba que entre marzo y abril de 2020 pues los 9.470 personas que habían fallecido en las residencias, explicaba que eso representaba 1 de cada 5
digamos, de los 5 residentes que estaban ahí y que esto era mucho más de lo que habían muerto en otras regiones del país o de Europa, y que además 7.300 fueron de personas que no recibieron tratamiento en hospitales, ¿no? Y, bueno, mencionaba un poquito los protocolos que se han divulgado de la Comunidad de Madrid para no trasladar a los pacientes a hospitales si no tenían pues seguro médico. Se hacía eco un poquito de toda esta controversia y mencionaba y destacaba incluso desde el propio titular la conclusión de la comisión y de varios expertos que señalaban que en el caso de que se hubiera dado la orden de transferir a hospitales a estos pacientes, en el caso de que no hubiera existido esa decisión política de no transferirles, pues muchos de ellos podrían haber sobrevivido y se estimaban que en torno a 4.000 vidas habrían podido ser salvadas en este caso. También mencionaba los argumentos del gobierno autonómico, señalando que era un informe que estaba politizado y bueno, pues recordaba también las palabras de Ayuso diciendo que una persona muy mayor que estaba enferma de COVID pues no se podía salvar en ningún sitio. Luego hemos visto también cómo la prensa internacional destacaba la indignación y las denuncias de racismo policial después de este vídeo del arresto en Lavapiés, ¿no? Sí, es uno de los asuntos que también ha llamado la atención de bastantes medios internacionales, medios franceses, por ejemplo, BFM-TV, Midi Libre, The Guardian también lo destacó en un artículo. Bueno, sobre todo ponían de relieve la indignación y la reacción que había provocado en España, ¿no? Denunciando el racismo. Describían un poquito las imágenes en las que se veía a 2 agentes pues utilizando métodos muy violentos, era lo que además escenificaban o enfatizaban los medios internacionales para describir lo que se veía contra 2 hombres negros desarmados que se había visto en el barrio madrileño de Lavapiés. Y bueno, ponían de relieve un poquito la indignación de ONGs, de colectivos contra el racismo, de políticos de izquierda también, era lo que destacaban, ¿no? Que se había pedido explicaciones y bueno, pues que se había denunciado que había racismo y realmente violencia policial en España también, que era uno de los asuntos. Fíjate que sobre el racismo también ha habido bastantes medios internacionales que han puesto el foco en los 2 últimos incidentes que ha habido en el fútbol español, ¿no? Que han hablado tanto del racismo en la policía como en el fútbol español, pues recordando los insultos racistas al entrenador y a un jugador del Sevilla que se vivieron en Getafe, y luego el incidente que hubo en un partido de tercera con el portero de un equipo del Rayo Majadahonda, ¿no? Que después de recibir insultos racistas se enfrentó a la grada o a los espectadores que le estaban increpando y que fue expulsado y que incluso ha sido sancionado, ¿no? Estas 2 noticias han tenido bastante eco en los medios internacionales. También el arresto de Luis Rubiales, que sigue siendo un personaje pues bastante conocido a raíz de toda la polémica que hubo por el beso no consentido con Jenny Hermoso, también ha sido de los asuntos que ha llamado la atención de la prensa internacional, su detención en Madrid por la acusación de corrupción. Bueno, luego hay muchas cuestiones que salen cada semana en la prensa internacional, pero claro, es interesante porque sobre la situación económica española, creo que ha habido algún reportaje fuera. ¿Qué tal la fotografían? ¿Qué tal destacan la situación de la economía en España? Pues Euronews, la televisión europea, lo ha hecho en términos bastante elogioso, porque su reportaje, dedicaba un reportaje a analizar un poquito el momento económico de España y hablaban de que estaba prosperando y que estaba creciendo bastante más incluso que sus rivales o que sus pares en la Unión Europea, y que en este sentido, bueno, pues estaba teniendo un desempeño económico notable, ¿no? Destacaban un poquito esto, algunos de los datos macroeconómicos que permitían sustentar esta idea o esta percepción, ¿no? Desde el crecimiento económico en general, que frente a una Unión Europea que se había mantenido prácticamente en crecimiento cero, pues en España en el último trimestre, por ejemplo, había sido del 0,6%, y además en los próximos trimestres se prevé que siga creciendo, ¿no? Y bueno, pues ponían de relieve las patas de esta situación, que hablaban del turismo, del consumo doméstico y de las inversiones, que eran como los 3 asuntos que
bueno, en opinión de los expertos que citaba Euronews, pues explicaban este buen momento. Pero la verdad es que todo el reportaje ponía de relieve los buenos datos. Hablaba también del empleo, de cómo había ido creciendo el empleo, que solo Rumanía había creado más empleo en el continente que España, y además, bueno, pues hablaba también del aumento de las ventas al por menor y de otros indicadores que reflejaban este buen momento económico que tiene España. Subrayaba además que lo había hecho a pesar de que sigue pues teniendo una inflación persistente y altos tipos de interés, y que además pues todas las previsiones y estimaciones, incluso de Eurostat, señalan que la economía española pues está proyectada para seguir creciendo en términos bastante significativos y bastante por encima de la media europea, tanto en 2024 como en 2025. Ha habido algún asunto también más que ha llamado la atención de la prensa internacional. Creo que esa campaña de rebelión antiturística con pegatinas que ha tenido lugar en Málaga también ha llamado la atención de algunos medios internacionales, ¿no? Sí, la verdad, el tema del turismo siempre, además, con motivo de la Semana Santa, pues ha estado en el foco de varios medios, y bueno, esta reacción contra el sobreturismo, contra el exceso de turismo que hay en algunas ciudades en España, sí que lo han puesto de relieve. Algunos medios británicos como The Guardian, o franceses como Le Figaro en concreto, han destacado esta campaña que se inició en Málaga, ¿no? En donde un inquilino que enfadado, digamos, frustrado al enterarse de que su vivienda iba a ser puesta como para alquiler turístico, pues desarrolló esta campaña de pegatinas en las que se denunciaba o se señalaba a los turistas y se les explicaba o se intentaba denunciar que había demasiados alojamientos turísticos en ciudades como Málaga, que luego además se había expandido esta campaña a otros puntos de la península. Pues les estaba llamando la atención y ponían de relieve el problema que para las poblaciones locales, y sobre todo con el precio de la vivienda, estaba llenando esta presión turística, y cómo desde España ya había unas voces bastante significativas que estaban pidiendo que hubiera algún tipo de reglamentación o algún tipo de control para evitar que esto realmente ejerciera una presión inasumible para las poblaciones locales. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, de los documentales, de la imagen, con Ana Pastor Neutral cada semana. Ana Pastor, buenos días. Buenos días, y vaya semana de película que he tenido. Claro, es que me decían, no, pero vamos a hablar de alguna serie. Digo, ¿cómo? ¿Que te piensas que te voy a dejar escapar después de la semana que llevas? Que he abierto la CNN y me he encontrado con Luis Rubiales, exclusiva, El Objetivo de Ana Pastor, entrevistando a Luis Rubiales en la portada de la CNN. Así que como para que te has ido a Punta Cana en un viaje de 3 días en el que has dormido 3 horas para entrevistar al tipo más buscado por la prensa internacional, y pensabas que íbamos a hablar de series, no lo puedo consentir. ¿Sabes? No, además sabes que se ha anunciado, ha salido publicado esta semana, que Rubiales ha firmado un contrato, parece ser, con una productora americana para hacer una peli sobre su vida. Me lo creo. Con lo cual
Sí, bueno, no empiezo a tener dudas, pero bueno, en cualquier caso es verdad que hemos estado, no 3 días, no hemos estado ni 24 horas en Punta Cana, ida y vuelta, y ya el colofón fue que volvió en el mismo avión que nosotros, volvieron los agentes de la Guardia Civil que habían estado allí registrando también su residencia y vimos cómo fueron a buscarle a los pies del avión. Pero es que todo ha sido un periplo de película, porque ese es el resumen. No sabíais que él iba a volver en esos días, ni desde luego en ese avión. Él incluso es la primera pregunta que le haces, ¿volverá usted a España? Y de pronto os lo encontráis, después de grabar esa entrevista, os lo encontráis en el avión, filmáis la detención, que es algo que, claro, obviamente no había otras cámaras, no había otras imágenes, no había... Es una cosa alucinante, pero vamos por el principio, porque déjame, yo te he visto que estos días has estado en un montón de programas de televisión, de radio. Además, Ana Pastor, que es una periodista de raza que lleva el periodismo en la sangre, llamando desde el propio avión nada más aterrizar, hablando con los medios de comunicación, diciendo, porque claro, estábamos hablando de un personaje que estaba siendo buscado, ha dado poquísimas entrevistas y... Yo te pregunto, ¿por qué crees que te la dio a ti? Que además sabía que no iba a ser una entrevista cómoda y de hecho no hay más que verla. La entrevista fue dura para él y no le deja precisamente en un buen lugar. ¿Por qué crees que te la dio? Pues mira, me han hecho esta pregunta en las últimas 24 horas muchísimo y no tengo respuesta. Yo creo que es una pregunta para Rubiales. Yo llevo 2 años pidiéndola desde que en la Semana Santa de hace 2 años justo se publicaron los audios en El Confidencial, los audios con Piqué. Y bueno, no me había hecho mucho caso a la vista hasta que han pasado 2 años, ¿no? No sé cuál es la razón. Ayer alguien me decía, quizá pensó que te ibas a centrar, como feminista que eres, en el tema Jennifer Hermoso y menos en los asuntos de corrupción. Pero eso es lucubrar, porque yo realmente no lo sé ni se lo he preguntado. O sea, yo lo único que hice fue ponerle 2 condiciones cuando me dijeron que estaba dispuesto a dar una entrevista. Yo dije que yo la quería y puse 2 condiciones. Una, que por supuesto no pagamos nunca por hacer entrevistas y que además no pactamos ni temas, ni preguntas, ni nada por el estilo, ni de qué temas vamos a hablar, le vamos a avisar. Y aceptó las 2 condiciones, la verdad. Y bueno, creo que es un Rubiales que menos combativo, menos macarra que lo que le habíamos visto anteriormente, pero la explicación es simplemente que unas horas antes de que la entrevista empezara y que se sentara con nosotros, tenía a agentes de la Guardia Civil, es que parece poco, pero que habían viajado hasta Punta Cana, porque él está aquí cuando se lanza esa operación Brody, y habían estado registrando su domicilio y cogiéndole los teléfonos móviles. Y aún así vino después a la entrevista. Claro, porque de hecho vosotros ibais a hacer la entrevista en una de sus residencias, no sé si es que tiene varias o no, pero como se está especulando mucho estos días con eso, en una especie de apartamento, y de pronto ese apartamento es registrado y os cambia el lugar de la entrevista y tenéis que buscar una localización en un hotel para hacerla, ¿no? Bueno, surrealista. Él, justo antes de salir nuestro avión, nos dice que sí, que quiere hacerla en un piso, da a entender como que es donde él reside. No nos lo dice, pero en el contexto de la conversación es lo que nosotros deducíamos. Nos manda incluso un vídeo, porque le decimos que no podemos hacer la entrevista en cualquier lado porque somos en la tele, pues con las cámaras y todo, necesitamos espacio, ¿no? Y nos manda un vídeo para que veamos que aunque es muy pequeño, podemos hacerlo ahí. Yo creo que su interés era mostrar una vida sencilla y modesta, porque si tú ves las imágenes del piso no es un casoplón, es un piso, aunque sea en Punta Cana. Nuestra sorpresa es mayúscula porque cuando él durante la entrevista dice que ha habido un registro en su domicilio, pensamos que había sido ahí, el lugar que nos dijo al principio y que luego nos cambió en el último momento. Nuestra sorpresa, digo, es mayúscula porque hemos podido saber que los registros de la UCO fueron en una mansión con seguridad privada y con impresionantes medidas de seguridad. Por tanto, no era ese piso el lugar en el que él parece que residía, o no el único lugar. Es todo como de película, como ves. No. Bueno, total, que tenéis que salir de la noche a la mañana. Claro, Ana Pastor me puso un mensaje porque además, claro, estaba previsto que tuviéramos una conversación esta semana sobre series y me dice, estoy saliendo, no lo comentes, estoy saliendo de urgencia para Punta Cana porque nos ha salido una entrevista. Te coges un avión para allá con el equipo, todo esto en unas horas muy precipitadas, llegáis allí, se celebra esa entrevista. Claro, él solo puso una condición, que fuera en directo, y cuando vio que no se podía por la diferencia horaria, por las dificultades que eso entraña, que no se editase nada, ¿no? Que fuera tal cual.
Sí, además me parece una petición que para mí no es ni siquiera petición, porque yo no edito las entrevistas, con lo cual tiene sentido que se emitiera de principio a fin como había sucedido, ¿no? No sé si él pensaba que en esa conspiración en la que él vive constantemente iba a haber una manipulación de la entrevista, y no, la entrevista empieza y acaba como se vio anoche, exactamente así. Esa es la petición que él hizo, que como te digo, a mí no me parece ni siquiera que tenga rango de petición, porque es una práctica habitual para nosotros emitir las entrevistas en directo y que cuando no lo sean, pues sean como si así hubieran sido, ¿no? Pero claro, luego se ha dado toda una concatenación de sucesos porque grabáis la detención. ¿En qué momento os enteráis él de que va a ir en el avión? ¿En algún momento os lo encontráis en el aeropuerto o en algún momento ya en el proceso él os comunica, oye, pues finalmente viajo dentro de unas horas? Nada. Esto es la otra parte de la película. Ya estamos en el medio de la película y en el medio de la película acaba la entrevista. La despedida es... bueno, se vio ayer también de una distancia abismal entre él y yo. ¿Ah, sí? Él se marcha, sí. O sea, no, él ¿cómo se quedó? ¿Se quedó contento? ¿No? Después de la entrevista, ¿en que él fue consciente de la imagen de la imagen que había transmitido? No lo sé. Él estaba tocado. No te diría que por la entrevista, te diría por el tema de la UCO, de la Guardia Civil. Te digo una cosa también, cuando empieza la entrevista arrancamos con esa pregunta de si va a volver a España. Él dice que sí, categóricamente, da a entender que será a finales de semana, que era lo previsto, era lo que ellos habían comunicado a través de su abogada. Cuando acaba la entrevista, la última pregunta es otra vez si va a volver a España. Y ahí la respuesta es muy vaga y muy rara y muy diferente. Empieza a decir, sí, pero mis abogados tienen que mirar porque el billete, porque yo no lo puedo pagar y entonces no sabemos. Y yo, pero bueno, si me ha dicho antes que va a volver, ¿no tiene el billete ya para el viernes? Y empieza como a divagar. Cuando acaba la entrevista, todo el equipo comentamos, no vuelve, porque la respuesta ha sido muy rara, la del final. Claro, luego entendimos que es que volvía justo cuando acababa la entrevista. Nosotros recogimos todo, enviamos todo el material por internet, recogimos y nos fuimos al aeropuerto. Y cuando llegamos al aeropuerto y seguíamos comentando, pues fíjate, si no vuelve tal, pasamos el control de seguridad y nada más pasar el control de seguridad, ¿quién está sentado de espaldas con una bolsa pequeña y un jersey? Rubiales. Y no dábamos crédito, porque claro, él no nos había dicho que venía. Por supuesto, yo no me acerqué, nadie del equipo se acercó a él, ¿no? Porque ya habíamos tenido una entrevista y ya no necesitábamos saber más que dar la noticia que estaba ahí. Había 3 vuelos a la misma hora, uno a Panamá, otro a Colombia y otro a España. Yo creo que era evidente que Rubiales no viajaba solo, aunque ni a su lado en el avión ni en el aeropuerto era muy visible, ese no viajaba solo. Y nada, y cuando fuimos a embarcar vimos que embarcaba también en nuestro vuelo. Se confirma que él tiene billete en el 25L, era su billete, y nosotros estábamos en la fila 36, mucho más atrás. Ni siquiera le veíamos desde nuestro sitio, pero vamos, lo que nos cuenta gente que estaba en su parte del avión es que estuvo descansando un rato, en un vuelo que fue surrealista también, porque hubo 4 desmayos, Fer, 4 desmayos por las turbulencias. Nada más salir el avión, yo creo que llevamos como una hora, pensad que eran aquí las 4 de la mañana en España, pues claro, nosotros pretendíamos descansar, aunque con el hecho de que Rubiales estuviera en el avión, pues tampoco era muy fácil, pero bueno, empezamos a descansar todos los del equipo y a la hora o así anuncian que no va a haber reparto de cena, suspenden el reparto de cena por las turbulencias. Bueno, sí, había turbulencias, pero sin más, ¿no? Y a la hora de las turbulencias piden, por favor, si hay un médico entre los 388 pasajeros. Y es que había habido 4 desmayos. Todo esto en el mismo avión con Rubiales allí. Y nada, ya llegamos a Madrid después de 9 horas con un poquito de retardo. Aterrizamos y bajó todo el pasaje, los 387. Quedaba un pasajero en el avión, que era Rubiales, y que subió un agente de paisano, le explicó lo que iba a pasar, y es que él bajó las escalerillas cuando ya no quedaba gente allí, y bueno, entró en una furgoneta, le llevaron a la comandancia de la Guardia Civil y después quedó en libertad. Seguramente la semana que viene le toque declarar, ya no ante la Guardia Civil, ya no delante de los medios, le va a tocar declarar ante la juez que investiga este caso y que tiene muchísima documentación de la investigación.
Bueno, hay muchas dimensiones, que comprenderán los oyentes, muchas dimensiones de esta cuestión, porque está en la entrevista en sí misma, que dio muchos titulares, ha aparecido prácticamente en toda la prensa, la repercusión de esas imágenes, la repercusión de las imágenes de la detención, está el periplo detrás, como tenemos la oportunidad de conversar con Ana Pastor y la conocemos. Claro, entiendo que las historias de periodistas a la gente no tienen por qué seducirles nada, pero uno se encuentra muy pocas veces en la vida, en esta profesión, con una ocasión, con una cuestión como esta. Es una entrevista que ha tenido un impacto global. Yo estoy viendo aquí algunas de las repercusiones. En España, la Guardia Civil detuvo brevemente a Luis Rubiales este miércoles en el aeropuerto de Madrid, antes de volver a dejarlo en libertad, poco después de tomarle las huellas y entregarles una citación. Es la primera judicial. entrevista que concede desde que desató el torbellino en el que está bien inmerso. Nunca le he visto darse un beso en la boca con ningún jugador. Entrevistado en República Dominicana por la periodista Ana Pastor para La Sexta de España, Luis Rubiales insiste que el beso no consentido que dio a Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial... Claro, son diferentes temas los abordados. Pues está el beso de Jennifer Hermoso, pero está este caso de corrupción, blanqueo de capitales, esta investigación que pesa sobre Luis Rubiales, un personaje que tiene una dimensión global porque, digamos que sabemos perfectamente que la Real Federación Española de Fútbol, organizadora del Mundial, pues tiene una expectación, hay una expectación en torno a todo este caso extraordinaria. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver la repercusión que está teniendo todo esto. Pues me han mandado un par de noticias en el equipo, una me parece que era de Clarín en Argentina, otra de Estados Unidos que estamos escuchando ahora. Sí, claro, pensad que la imagen de Rubiales, primero que el fútbol es una marca España, ¿no? Pero que la imagen de Rubiales la noche aquella en Sydney agarrándole la cara a Jennifer Hermoso, recién conseguido el campeonato del mundo ella y su equipo, dio la vuelta al mundo. O sea, es que no se hablaba de otra cosa aquellos días, era agosto y no se hablaba de nada más, ¿no? Pero él tiene dos partes, como tú decías, delicadas. Él tiene una acusación por un juez. Insisto mucho en esto porque él todo el rato hablaba de los medios y tal. No, hay un juez en Madrid que ha dicho que hay juicio por posible agresión sexual y coacciones. Eso por un lado es lo de Jennifer Hermoso. Yo creo que ahí en agresión sexual él cree que va a ser más difícil que le condenen, pero es verdad que en el tema de coacciones está clarísimo. La jefa de prensa de la Federación, Patricia, declara ante el juez que la tuvo 3 horas metida en un despacho en el que había otros cargos de la Federación y el propio padre de Rubiales, obligándola, cosa que al final no hizo, a decir públicamente que Jenny había aceptado estar en un comunicado en el que decía que el beso había sido consentido. La jefa de prensa de la Federación, al margen de muchos otros cargos que presionaron a la jugadora y a su familia. Esa parte es el juicio del beso, pero luego hay una jueza de Majadahonda que está investigando y por eso los agentes van a Punta Cana, etcétera, está investigando delitos gravísimos de corrupción, de pago de mordidas, de negocios en Arabia Saudí, en Cabo Verde, en un montón de sitios, mientras él era presidente de la Federación, porque ahora dimitió, pero es que era presidente cuando todo esto se estaba investigando ya. En fin, tiene un panorama judicial complicado y las pruebas de la Guardia Civil, algunas de ellas son muy, muy contundentes. Por eso hay una jueza investigando, de hecho. De todo esto, claro, Ana Pastor es una periodista muy incisiva. Eso coloca en una situación a un entrevistado además que está siendo sometido a una fiscalización tan extraordinaria por parte del sistema judicial ante una difícil decisión. Por eso claro, llama la atención que diga, pues me coloco ahí, me expongo de esa manera y a ver qué ocurre, ¿no? Pero, en fin, pues oye, Ana Pastor, enhorabuena, felicidades, la exclusiva es extraordinaria, es gigantesca, también el vodevil es alucinante y el periplo informativo pues es muy peliculero, así que en nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias, Ana, de corazón. Muchas gracias. Esto es una película y yo creo que, bueno, es más una serie, Fer. Yo creo que va a haber segunda temporada de cosas que vamos a ir conociendo. Seguramente. Gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. ¡Estamos juntos!
muchacho. Bueno, pues ya sabéis que en efecto abrimos un capítulo los viernes para hablar de videojuegos aquí en la cafetera. Siempre lo hacemos de la mano de algún oyente que nos guía a través del mundo del entretenimiento digital. Don Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Santificados seáis todos después de esta Semana Santa, que sí, tanto nos hace falta mucho para descansar. Joder, yo llegué muy cansado, llegué súper cansado. De hecho, no tuvimos sección de videojuegos la última semana porque es que no me veía capaz de hacer el programa. Pero he descansado mucho, O sea, debo decir que por algo existen los derechos sociales. O sea, la necesidad de descansar la cabeza de vez en cuando del trabajo no es ninguna invención gratuita. Es muy necesario. ¿Tú estás descansado? Espero que tú estés bien. Sí, descansado y bueno, los videojuegos ayudan en gran parte también a poder llevar a cabo ese descanso, ¿no? Sí, total. Yo recuperé un poquito de Fortnite con el pequeño Fer, mucho de Brawl Stars, que ahora vuelve a estar súper de moda entre los jovenzuelos, así que algunas partidas de Brawl y de Fortnite me he echado en estos días, pero no mucho. Sin embargo, lo que he visto, que digo, es que esto se lo tengo que preguntar a Bartu, porque de pronto un lío, hace 3 días. Un fenómeno viral en Steam, en la tienda de videojuegos, a cuenta de la salida de Content Warning, que dicen es un videojuego terrorífico, pero también hilarante, y se ha convertido en uno de los juegos más jugados del momento. De pronto una cosa viral extraordinaria. ¿Lo has visto, no? ¿Has oído hablar de esto? Bueno, sí. De hecho es que no lo conocía hasta que justamente me lo has comentado un poco off the record, preparando lo que iba a ser esta sección. No me había enterado para nada. Pero es que ha sido una cosa súper reciente y claro, también estos últimos días he estado bastante liado, entonces no me había enterado para nada y cuando me lo has comentado, bueno, enseguida he empezado a escarbar para decir, bueno, a ver qué es esto, por qué ha causado tanta viralidad y entiendo el porqué, porque la verdad es que es un juego con un concepto súper interesante. ¿Por qué? ¿Cómo es? O sea, ¿qué es lo que hace? Porque es un videojuego de terror, pero yo he visto que tiene muchos tipos de gráficas, porque algunos son como medio caricaturas, medio cómics, otros son imágenes más sofisticadas. ¿De qué va la historia? ¿De qué va esto? Pues sí, tiene un poco esa especie de contraste. No sé si recuerdas, Fer, en la sección que hablamos, la última sección en la que hablamos de videojuegos de realidad virtual, te estuve hablando de este juego llamado Ancient Dungeon, que es un juego que combinaba la estética Minecraft con una estética un poco de horror. Y que llegaba a comentar que, bueno, que realmente, aunque por mucha estética Minecraft que tuviera a mí, pues realmente me causaba bastante aprensión. Pues esta juega un poco con ese contraste también. O sea, Content Warning básicamente es un juego multijugador de terror. De hecho, bueno, leyendo aquí un poco el artículo de Wikipedia, que de momento está solamente en inglés, o sea, fíjate lo reciente que ha sido este juego, que todavía no le han dado tiempo ni a traducir el artículo de Wikipedia, ¿no? Pero por lo menos aquí encontramos algunas claves de qué va el juego. O sea, básicamente el artículo aquí comenta que, bueno, que el juego guarda ciertas similitudes con Lethal Company y Phasmophobia, 2 juegos también de terror que tuvieron mucho éxito en su momento, todavía los siguen teniendo. Y básicamente, bueno, es un juego multijugador en el cual, se juegan máximo 4 jugadores, que básicamente simula un mundo en el cual los jugadores, los personajes que tienen son como una especie como de buzos con escafandras, que aparte en cada escafandra tiene como una pantalla de cada una de un color y la cara se representa como si fuera un emoji, digamos, ¿no? Uno está sonriendo, el otro está enfadado, etcétera, etcétera. Y la movida del juego es que aprovecho un poco la narrativa del streaming, porque básicamente estos 4 buzos son como si fueran streamers que lo que tienen que hacer es descender a lo que se conoce como el mundo antiguo, el Old World, para ponerse a grabar vídeos y mientras exploran ese mundo, el cual pues te puedes encontrar con algún monstruo o algún ser bastante terrorífico que te puede dar algún susto. Entonces los jugadores básicamente lo que tienen que hacer es intentar grabar cuanto más contenido terrorífico puedan, al mismo tiempo que intentan escapar de estos monstruos, que ya digo, claro, te los encuentras en lugares oscuros, recónditos, etcétera, que dan bastante mal rollo. Y por lo menos uno de los jugadores que tiene que intentar volver con la cámara del grupo
lo que es su base para poder subir el contenido a una plataforma que se llama SpookTube, una especie de YouTube, pero donde estos streamers pues tienen que subir su contenido, ¿no? Y entonces de eso va un poco el juego. Pero ¿y por qué se ha hecho tan viral un fenómeno como de pronto tan impactante, que ha tenido muchísimos jugadores simultáneos? Es como que ha tenido una difusión gigante. Pues yo creo que esto es un poco como ocurre muchas veces, un poco como ocurrió con el Among Us, Among Us fue un juego que salió en 2018. Sin embargo, hasta que no llegó la pandemia y algunos streamers se fijaron en él, no se generó esta viralidad. Yo creo que, a ver, el juego en sí tiene todos los ingredientes necesarios para que se convierta en un juego totalmente viral. Ya digo, este aspecto multijugador, este aspecto de juego de terror, que tiene, pues evidentemente, normalmente los juegos de terror suelen tener siempre un éxito asegurado. Y luego también la originalidad del concepto, ya digo, ese contraste de estéticas y tal, claro, eso lo hace un juego tremendamente llamativo. Luego también, bueno, este juego ha sido lanzado por un publisher llamado Landfall Publishing, que por lo visto tiene la costumbre de que cada 1 de abril, que en el territorio estadounidense el 1 de abril siempre se celebra lo que es su Día de los Santos Inocentes, ¿no? Como lo conocemos aquí en España. Pues siempre publican un juego con una cierta componente original por el 1 de abril y ya digo, yo la verdad es que viendo el juego, viendo los gameplays que estoy viendo y tal, ya digo, no me extraña en absoluto que se haya viralizado tanto. Básicamente, ya digo, por eso, porque habrá una serie de streamers clave que se fijarían en él, empezarían a jugar y sabrán que esta compañía, este publisher, son dados a sacar juegos en esta fecha, y a partir de ahí, pues sí, pues ha tenido un éxito tremendo. El caso es que, vamos, yo lo he llegado a ver incluso en Russia Today. O sea, de pronto está como todo el mundo fijándose como es la gran revelación. Bueno, ya veremos. Yo no lo he jugado, no sé muy bien cómo es. Lleva muy pocos días, pero todo el mundo habla auténticas maravillas. De todas formas, claro, lo que nos convocaba hoy no era este asunto. Era otra cuestión, me decías. A mí me gustaría hablar de Akira Toriyama y la influencia que ha tenido en los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, Toriyama, como muchas y muchos de nuestros oyentes sabrán, falleció hace cosa de un mes. No falleció el 8 de marzo, por cierto, falleció el 1. Lo que pasa es que su familia y allegados no comunicaron su fallecimiento hasta 7 días después. Entiendo los motivos, porque Toriyama era una personalidad, sobre todo en Japón, que, bueno, ha sido una persona tremendamente influyente en el mundo del manga y del anime. Era una persona que realmente la gente peregrinaba hacia su casa para dejar regalos, muestras de agradecimiento, cariño, etcétera. De hecho, bueno, es muy conocido que en la casa de Toriyama hay una placa diciendo que, bueno, que la gente procurase ser respetuosa con la casa y demás. Y bueno, en ese sentido también, bueno, antes de hablar del tema de videojuegos, yo personalmente me suscita cierta curiosidad, Fernando, con saber cuándo tú llegaste a conocer Dragon Ball. O sea, ¿qué recuerdos tienes de lo primero que viste de Dragon Ball? Poco en la televisión aquí en España, cuando empezaron las cadenas, las TDT, las cadenas secundarias, y empezaron a emitir videojuegos, o sea, empezaron a emitir estos dibujos animados, pero poco. O sea, no he tenido yo... Tampoco he tenido mucha cultura del mundo manga, de los dibujos animados orientales, y los he descubierto más tardíamente, más tarde. Claro. Eso me resulta muy curioso, porque claro, las gentes que procedemos de ciertas provincias o de ciertas autonomías, pues pudimos conocer la obra de Toriyama muy a principios de los años 90. Yo mismo recuerdo con 4 años, ya digo, año 91, 92 más o menos, estar viendo en la tele, en la Canal Nou, en lo que fue la antigua Radio Televisión Valenciana, que empezaron a emitir Bola de Dragón, Dragon Ball, con doblaje en valenciano. Y claro, tú imagínate una persona, o sea, yo con esa edad,
viendo unos dibujos como aquellos, que claro, era algo que no habíamos visto nunca nadie antes, claro, sobre todo en España, que veníamos un poco, pues, básicamente de Mazinger Z y Heidi, ¿no? Claro. Y de repente vemos a un crío con pelo puntiagudo que es capaz de lanzar rayos de energía por las manos, y claro, dijimos, ¿esto qué es? Y ahí nos dimos cuenta muchos de que había un país al otro lado del mundo que estaban generando una serie de historias y una serie de cuestiones a nivel audiovisual totalmente alucinantes. Y eso desató, claro, Dragon Ball en su momento, sobre todo en Cataluña, ya digo, en Valencia, pero en Cataluña sobre todo, desató una afición brutal del tema de las fotocopias. Supongo que oíste hablar de aquel fenómeno, Fernando, No. de cómo la gente traficaba con fotocopias de revistas que venían de Japón, que adelantaban un poco acontecimientos de la trama de la serie, ¿no? Y que eran como muy codiciadas en un momento que no había internet, claro. Entonces, sí. Pero bueno, volviendo un poco al cauce del tema, sí, el tema de Toriyama con los videojuegos. Bueno, ya digo, Toriyama fue una persona tremendamente influyente gracias a su obra Dragon Ball, que ha marcado mucho lo que es el mundo del manga y el anime. Pero luego también él tuvo un rol muy importante dentro del mundo de los videojuegos. Él, y llegados a este punto, para no olvidarme luego, recomiendo mucho que la gente vaya al canal de YouTube de Byte Byte, que es un youtuber que hace vídeos de divulgación de videojuegos con un toque de humor muy, muy interesante, que hizo un vídeo sobre Akira Toriyama que yo personalmente considero que está muy bien, para ampliar un poco más de lo que yo pueda comentar aquí. Pero bueno, principalmente a Toriyama se le conoce porque él fue el artista principal y diseñador de personajes de la saga Dragon Quest, que ha sido uno de los llamados JRPG más conocidos dentro de la industria de los videojuegos. Fue, de hecho, el rival directo de la saga Final Fantasy durante muchos años, antes de que Squaresoft y Enix se fusionaran y se convirtieran en la que ahora se conoce como Square Enix, ¿no? Y que ahora, bueno, esa compañía son los que producen tanto Final Fantasy como Dragon Quest. Merecería la pena, Fernando, que en una sección futura de videojuegos hablemos de esa rivalidad que hubo entre ambas sagas. Total. Sí, vamos, mira, me gusta porque me acercáis más vosotros a través de esta sección a las figuras del manga, del anime, de dibujos animados de estos estilos, porque ni siquiera conocía ni a sus autores ni que tuvieran influencia en los videojuegos como Akira Toriyama. No tenía ni la más remota idea, así que te lo agradezco. Sí, y bueno, luego también con Toriyama no solamente se limitó su papel como artista a Dragon Quest, también se reconoce ampliamente su aportación a un videojuego que en su momento fue un hito dentro de, ya digo, él sobre todo diseñaba personajes para juegos de rol, para JRPGs. Bueno, JRPG, para aquellos oyentes que nos escuchen, que no conozcan este término, bueno, básicamente un JRPG es una subvariante de los RPGs, es decir, los videojuegos de rol. La J viene evidentemente de Japón, hace referencia al país del sol naciente, y la característica principal de los JRPG, en contraposición con otros videojuegos de rol o RPGs, digamos, occidentales, es que básicamente los JRPG son, pues, videojuegos de rol, pero con una estética anime, básicamente, y con una épica y una manera de expresar las historias que, bueno, vienen mucho de los tropos y de las maneras de explicar historias de la animación japonesa. Y bueno, como decía, Toriyama se le debe un gran reconocimiento por su aportación a un videojuego que se llamaba Chrono Trigger, que fue un videojuego que salió para la Super Nintendo y que en su momento fue un hito de los videojuegos, porque justo antes de esta fusión de estas dos empresas, de Squaresoft y Enix, fue un juego que reunió a las mentes más brillantes de ambas sagas, lo cual en su momento era algo totalmente inconcebible. Y teníamos ahí a Toriyama haciendo el arte, teníamos a Nobuo Uematsu, si no me equivoco, que es si no recuerdo mal, es el compositor de las músicas de Final Fantasy y demás.
y algunos otros nombres muy potentes en su momento en la industria de los videojuegos japoneses. Entonces, claro, ese juego fue un hito. Además es un juego que tiene una estructura y una jugabilidad muy, muy interesante. Yo, de hecho, estos días me lo he estado rejugando un poco. Se puede encontrar fácilmente en muchas plataformas, mismamente a través de la Switch se puede volver a jugar con esta estética pixel art que tenían los juegos de Super Nintendo en su momento, tan interesante y tan maravillosa. Y es un juego que tiene una historia y unos hitos y unas cuestiones que recomiendo mucho jugarlo. Pues algunos de los juegos que se han basado en estas estéticas, en estos personajes, y esta semana con el señor Don Bartu, este viaje por el anime y también por los nuevos fenómenos virales de videojuegos de terror. Señor Don Bartu, gracias de corazón. A ti, Fer, y a las personas que nos escuchan también, muchas gracias.